Tercer video de la clase del 24 de marzo. Bien, he borrado todo lo que me estorbaba y que ya quedaron en los anteriores videos porque necesito espacio. Aquí tenemos los 4 vectores que van a intervenir en lo que es el equilibrio de fuerzas. Dirán ustedes, esa cosa no es un vector. Sí lo es. Lo va a hacer tan pronto yo multiplique FAB por cada una de las 3 componentes que tiene aquí, o FAC por cada una de las 3 componentes y J y K que están ahí. No lo voy a hacer para no perder el tiempo. Lo que voy a hacer es decir que según la ley de equilibrio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las leyes de equilibrio, todas las fuerzas que actúan sobre una partícula dan 0. Bien, y que esas fuerzas se pueden representar como fuerzas en X, fuerzas en Y y fuerzas en Z. Empezaremos por las fuerzas en X. Nuestro vector FAB tiene una componente en X, ¿sí? El menos 3i sobre 89. Recuerden que este es un gran quebrado formado de 3 pequeños quebrados, resumidos entre sí y con común denominador. Entonces, menos 3 entre raíz de 89, al multiplicarse por este, pues va a dar un número en newtons, porque estos, recuerden, perdón, en libras, estamos en el sistema inglés, estos, recuerden, pertenecen al vector unitario y no tienen unidades, es adimensional. Entonces, no conocemos FAB, pero sabemos que esta es su componente en X, porque ahí está la Y. Entonces ya no vamos a poner ni la Y, ya sabemos que estamos poniendo las componentes en X. Voy a poner menos 3 sobre raíz de 89 porque es común denominador para este y para este. Nomás que este es el que corresponde al Y este el que corresponde al Z. Bien, entonces agarré el de la X. Ya agarré la componente en X multiplicada por la fuerza. Menos 3 FAB. Noten que no pongo... la pondré pues, aunque haga más cochinero. Que es la magnitud en libras. Bien, vamos al siguiente. Aquí también hay algo similar. Menos 3 sobre la raíz de 89 multiplicado por la fuerza en AC. Entonces sería otro menos 3 por sobre la raíz de 89. Y no voy a sacar el número porque está muy feo. Lo voy a dejar así indicado. Por la magnitud de FAC. Esos ejercen fuerza en X. Pero hay uno más que también tiene componente en X. El FAD, ¿se acuerdan? El que venía hacia acá, hacia las X positivas. Pues este es más FAD. No tengo que poner la X porque estamos viendo las componentes en X. Y esta obviamente es la magnitud de FAD igual a 0. ¿Sí? Toda la componente en X del vector AD está dirigida hacia el eje X, así que su magnitud es igual a la única componente que tiene, la componente en X positiva, FAD. Bien, ya tenemos todo lo correspondiente a las componentes en el eje de las X. Dirán ustedes, ¿y esas se pueden sumar? ¿Son 3, menos 3 y menos 3? No, así de golpe no, porque están multiplicadas por 2 fuerzas distintas. Por el momento no son términos semejantes, no podemos sumar todavía. Bien, esta sería como la ecuación 1, ¿verdad? Hagamos una ecuación 2. La ecuación 2 va a estar formada por la sumatoria de todas las fuerzas en Y. F en Y. Y nos vamos a ir otra vez a cada uno de los vectores para ver cuáles de ellos tienen fuerza en Y. Obvio que este sí tiene, menos 4J, o sea es menos 4Y, ¿verdad? Menos 4 sobre raíz de 89 por FAB. Entonces,
menos 4 sobre la raíz de 89 por la magnitud de FAB. El siguiente también tiene su componente en Y, que es 4 positivo o 4J sobre raíz de 89 multiplicado por FAC. Entonces es más 4 sobre raíz de 89 por la magnitud de FAC. Luego seguimos. Este solamente tiene su componente en X. Y a este no le pusimos y debíamos de haberle puesto porque todavía está como vector. Solamente tiene componente en Z o en K, ¿verdad? No tiene ni en X ni en Y. Este tiene en X, pero no tiene en Y, ni tampoco tiene en Z. Así que estos nada más, este y este tienen componente en Y. 0. ¿Sí? Luego, 3, la tercera ecuación. 3. Vamos a ver todas las componentes de nuestras fuerzas en el eje de las Z, la sumatoria de las componentes en el eje de las Z. Nos vamos al primero, sí tiene 8K, dice aquí 8K sobre raíz de 89 FAB. Entonces pongo aquí 8 sobre raíz de 89 por la FAB. El siguiente también tiene 8 sobre raíz de 89 en K por FAC. Más 8 sobre la raíz de 89, pero es con FAC. Este nada más tiene componente en X, el FAD, ¿sí? Entonces ya está descartado, no tiene ni en Y ni en Z. Pero el FAF, este sí, tiene menos 40 precisamente en Z. Aquí está una K. Entonces, es todo eso menos 40 igual a 0. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver cómo el peso de nuestro video va bien. Lo vamos a detener ahí. Lo voy a quitar para que se logre ver. Quitar la sombra para que puedan copiar. Lo que se ve ahí es que tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas, pero cosas también muy interesantes. Voy a cortar para hacer el último video.